Este video va de la campaña que está realizando el ex campeón Aljamain Sterling contra la UFC para lograr su revancha inmediata. Soy José y esto es Fans Combat. ¿Puede tener esperanzas aún Aljamain Sterling de tener su revancha por el título contra Sean O'Malley? Ese parece ser el gran objetivo del ex campeón de peso gallo y se nota que retomó fuerzas para continuar su lucha y conseguirlo. Luego de su estrepitosa caída contra el Sugar en el UFC 292, Sterling salió a exigir una revancha inmediata, solo que en primera instancia el UFC, directamente Dana White, cerró la puerta a la revancha inmediata y surgió con mucha fuerza el rematch entre Chito Vera y O'Malley. O'Malley fue el primero que salió a pedirla. Todos los del top 5 salieron a quejarse: Sterling, Dvalishvili, Cory Sandhagen, Cejudo y la mayoría de la comunidad de las MMA. Pero la postura de O'Malley y la promoción fue tan firme que casi todos se adaptaron a la idea, incluyendo a Sterling. Ya empezaron a hablar de quién ganaría en una revancha entre Chito, Vera y O'Malley. Sin embargo, Aljo se ha pronunciado de nuevo sobre el asunto y ha explicado con sinceridad por qué merece su oportunidad y el esfuerzo que está realizando para barrer las críticas que lo tachan de no ser peleador vendedor. Ahora sí viene lo chido. Las contundentes palabras de Sterling fueron: hablemos claro, los campeones van y vienen todo el tiempo, seamos sinceros. Así que lo que le digo al señor Sean O'Malley es que esté atento porque la cosa se dará vuelta aquí también, como con otros campeones. Merezco mi revancha, es decir, Chito es apenas el número 6 del ranking, amigo, ni siquiera tiene sentido. Entiendo que firmamos para fusionarnos con la WWE, pero ¿es que nos queremos transformar en ellos? Te repito, no tiene sentido. Entiendo el modelo de negocios y cómo funcionan las cosas, así que ni siquiera estoy hablando mal de eso, solo digo que, como puro fanático de los deportes, veo las peleas semana tras semana y odio ese modelo en el que no están claras las reglas. Con el tiempo he aprendido a aceptar las cosas como son y a tratar de hacer lo mejor que puedo, tratar de crear un personaje, involucrarme con los fanáticos, porque eso es lo que la compañía quiere. La gente dice que no vendo o que no soy un personaje atractivo. Está equivocada. Eso es relativo, porque se basa en lo que quiere cada fanático y cada espectador. No me subo a esos comentarios. No entiendo. Yo sí. Evidentemente el Funkmaster fue muy crítico de ciertas injusticias que ocurren en la cima de los rankings y de algunos comentarios maliciosos que le quitan mérito a sus capacidades como estrella. Algo que quizás se ha ido exagerando con el tiempo por el modo en que logró su cinturón de campeón allá por marzo del 2021, que fue por descalificación ante Peter Yan en un combate que iba perdiendo. Aprovechó para enfatizar que el hecho de fusionarse con la WWE puede ser un problema para los atletas de UFC, ya que la WWE es solo show. Se supone que la UFC debe responder al mérito deportivo. White ha dicho repetidamente que la fusión corporativa de UFC con WWE no afectará la forma en que se hacen los negocios. Todo continuará operativamente igual dentro de UFC. Sterling no es el único que ha utilizado ese argumento, pero para ser honestos, la UFC ha operado de esta forma desde siempre. Respeta el mérito deportivo y la competencia, pero promueve y vende el espectáculo. Sigue diciendo Sterling: sé que la gente volverá a quejarse por la forma en que salgo a hablar, pero lo que estoy diciendo es que si me dan la revancha, esa es mi oportunidad de pelear por el título, donde gano la mayor cantidad de dinero como atleta. Ya ni siquiera se trata solo de pelear contra los mejores del mundo, porque ya lo he hecho. Ahora me gustaría cobrar todo lo que pueda mientras tengo 34 años y tratar de salir con todas mis facultades intactas de la jaula. Ese es el objetivo. Y si no voy a ser ese tipo que pelee por el cinturón nuevamente en 135 libras, espero al menos que sea mi amigo Merak Dvalishvili, que también ha pagado sus cuotas y ha peleado contra todos los que UFC le ha puesto enfrente. Si no es a mí, ¿cómo no darle la oportunidad de hacer historia y ser el primer campeón georgiano de la historia a alguien como Merab? Se lo merece. Como ven, Sterling también mencionó la importancia que tiene para cada peleador
poder recuperar el título en lo económico y solicitó que si la chance no es para él, al menos que sea para su compañero Merak Dvalishvili, no porque sea su amigo, sino porque reúne los méritos. En fin, veremos qué pelea agenda el UFC para la primera defensa del título de peso gallo en poder de Sean O'Malley. Como es normal, todos quieren ese beneficio y por supuesto ese bono económico, aunque lamentablemente solo uno lo conseguirá. ¿Y tú, piensas que el UFC debería agendar una revancha entre Sean O'Malley y Aljamain Sterling? Dejen sus comentarios. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.